Una de las leyes súper importantes de Newton, que se le llama a veces la ley de inercia, lo que esencialmente dice es que un cuerpo en reposo, es decir, cuya velocidad es igual a cero, tiende a permanecer en reposo a menos que se le aplique una fuerza, y que un cuerpo en movimiento, es decir, que su velocidad es distinta de cero, tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y dirección a menos que se le aplique una fuerza. Esta idea, esta ley, de hecho, lo que nos muestra es que Newton pensaba en una fuerza como algo que era capaz de influenciar la velocidad. Por ejemplo, cuando pateamos una pelota de fútbol que está en el piso, le estamos ¿cómo se llama? Aplicando una fuerza que de tal manera que su velocidad, que es cero porque está detenida en el piso, cambie. Ahora notemos que no todas las fuerzas cambian la velocidad. Por ejemplo, cuando un coche va en un puente, el coche de cierta manera hace una fuerza hacia abajo, ¿no? Como para hundir el puente, pero el puente por sus soportes hace una fuerza hacia arriba y entonces no se mueve, entonces no hay un cambio de velocidad. Aun cuando esta ley podría parecer bastante común, tenía un aspecto súper revolucionario. ¿Sí? Lo que Newton estaba diciendo es que las fuerzas en el cielo eran esencialmente, o los movimientos en el cielo se describían esencialmente de la misma manera que en la Tierra. Los científicos en esa época siempre habían creído que el movimiento rectilíneo pues era como el movimiento natural eh, en la Tierra, pero para el cielo siempre habrían creído que era el círculo o ya después de Kepler la elipse, pero no consideraban el movimiento rectilíneo como parte de. Entonces, de cierta manera esto implicaba que la física en el cielo era distinta a la física en la Tierra, ¿sí? Y entonces llegó Newton y dijo que no, que las leyes de la física eran la misma tanto en el cielo como en la Tierra. Otra de las leyes importantes que descubrió Newton es que cuando una fuerza cambia la velocidad de un cuerpo, el tamaño del cambio es proporcional al de la fuerza y es en dirección de la fuerza. Bueno, esto requiere un poquito más de explicación. Imaginemos que tenemos un cuerpo que tiene una velocidad v, que es justamente el vector que va de b a p. ¿Ok? Y luego le aplicamos una cierta fuerza en la dirección que va de B al punto S. ¿Sí? Entonces esta fuerza es representada mediante un vector que, adecuado, que sería el vector delta V, ¿sí? Que llegaría hasta el punto Q. Y entonces el cambio en la velocidad, eh, el tamaño del cambio es proporcional al de la fuerza y es en dirección de esta fuerza que se aplicó. Entonces la nueva velocidad va a ser una combinación de esta velocidad v y delta v, ¿sí? De alguna manera. Y entonces, de hecho, justamente Newton dijo, bueno, la manera en la que esto sucede es mediante un paralelogramo, ¿sí? Que es la siguiente ley, la ley del paralelogramo. Esta ley lo que nos dice es que para combinar una velocidad v y un cierto cambio en ella, delta v, lo que hay que hacer es completar el paralelogramo, ¿sí? Como sucede aquí, aquí tenemos v, delta v, y completamos el paralelogramo que tiene dos lados, uno de ellos v y el otro es delta v. Y la velocidad final será la del vector br, donde r es el cuarto punto del paralelogramo, el que todavía no teníamos. Sin embargo, como podemos ver, estos cambios en la velocidad pues, realmente podrían, o lo que estamos diciendo es que están representados de cierta manera con una recta. Entonces, como ya se sabía por las leyes de Kepler, la ecuación, luego las órbitas de los planetas esencialmente tenían una trayectoria curva, una trayectoria elíptica. Y obtener esa trayectoria elíptica a partir de esta ley del paralelogramo pues es bastante complicado, ¿sí? Entonces lo que concluyó es que para que esa trayectoria fuera curva
debería de haber una fuerza que continuamente está actuando sobre el objeto, en este caso sobre el planeta. Y entonces, bueno, la dificultad de calcular eso pues, es prácticamente la misma. Y de hecho Newton, pues esencialmente inventa el cálculo para poder atender este problema y otros problemas de fuerzas que actúan de manera continua. Sin embargo, él también mostró una idea de cómo, bastante elemental, de cómo dar esa trayectoria curva usando la ley del paralelogramo y la idea de una aproximación. Entonces pensemos un poco o intentemos imaginar cuáles eran los pensamientos que tenía Newton acerca de las órbitas de los planetas. ¿Sí? Dada esta ley del paralelogramo y la ley, la primera ley, la ley de inercia, que decía que conservaban su velocidad a menos que y su dirección a menos que se aplicara una fuerza. Entonces, pues eso lleva a Newton a pensar que había una fuerza actuando de manera continua en los planetas para modificar su órbita. Pero esto no nos dice nada acerca de la naturaleza de esa fuerza, por qué sucede. Y ese es uno de los grandes pasos que da Newton. Y es donde aparece esta cuarta ley de Newton. Sí, que la fuerza, que dice que la fuerza que hace que los planetas permanezcan en órbita viene del Sol. ¿Sí? Si bien esta idea es ahorita bastante natural, la conocemos como la gravedad, eh, en la época de Newton fue una cosa súper rarísima. De hecho, la idea de que esta fuerza venía del Sol fue muy difícil que la gente la aceptara porque no había de cierta manera una conexión mecánica entre el Sol y los planetas. Y de hecho, incluso aunque hubiera habido una cadena gigante que fuera del Sol a los planetas, eh, lo cual hubiera sido bastante difícil. De todas formas, la idea de esta acción a tan grande distancia era como muy poco probable. Entonces, de hecho, incluso Newton dijo alguna vez que le parecía una idea bastante rara que esta fuerza viniera del Sol, pero que era la mejor idea a la que había podido llegar. Piensen en esto un poquito como leer la mente, ¿no? Como la percepción extrasensorial, ¿no? Entonces, aun cuando hay muchos experimentos que dicen que una persona A puede leer la mente de una persona B, aunque estén a grandes distancias, pues también habrá otros científicos que hagan experimentos en los cuales les muestren que no es cierto, ¿no? Que no pueden, que no se puede leer la mente. ¿Sí? Y bueno, la idea de esto no es como comparar un fenómeno bastante establecido como la gravedad con la percepción extrasensorial, sino justo la idea de intentar aceptar algo que va en contra de lo que crees puede ser súper complicado y va a generar mucha resistencia, ¿sí? Y eso sucedía con la idea de que la fuerza que hace que permanezcan en órbita los planetas venía del Sol, ¿sí? Si esa idea les estaba en contra de lo que pensaban, pues realmente les hacía como mucho ruido y había muchas posturas en contra. Pero Newton fue todavía más de profundidad de esto y lo que dijo es que esta fuerza que ejerce el Sol a los planetas es la misma que ejerce la Tierra a los objetos que caen hacia la Tierra, que es la gravedad. Y de hecho incluso dijo, bueno, y todos los objetos ejercen una fuerza de gravedad los unos con los otros. Y incluso dio una fórmula para calcularlo, ¿sí? Entonces fue una cosa que generó mucho conflicto en la comunidad científica porque era pues una idea completamente novedosa. Sin embargo, acerca del Sol, de la fuerza que viene del Sol, Newton fue capaz de usar la segunda ley de Kepler para corroborar su supuesto número 4, ¿sí? Que la fuerza provenía del Sol. Y bueno, la conexión teórica entre la segunda ley de Kepler y las leyes de Newton, pues que hemos estado abordando de cierta manera por encimita, aparece en los escritos de Newton. Puede ser que Newton haya empezado desde las leyes de Kepler y llegara a que el Sol ejerce una fuerza en los planetas y entonces
de cierta manera, a partir de las leyes de Kepler, dedujera la gravedad del Sol y otros conceptos newtonianos, o puede ser al revés, que realmente llegó a la gravedad del Sol a partir de sus leyes o de otras maneras y después las probó con sus leyes. De cualquiera de las dos maneras, las leyes de Kepler resultaron muy fértiles, muy fructíferas en el desarrollo de la física. ¿Qué tanto? Bueno, siempre puede ser discutible, pero no es innegable que fueron muy fructíferas para el desarrollo de las leyes de Newton y por consiguiente para el desarrollo de muchísimas cosas en la física. Pero el caso de que las leyes de Newton son mucho más generales que las leyes de Kepler sí es completamente indiscutible. Prácticamente cualquier libro de ingeniería o de física desde esa época ya aborda los temas de las fuerzas representadas como vectores y la interacción entre esas fuerzas y las velocidades. Y estas ideas se ocupan para todo, ¿no? Se ocupa para calcular los mejores diseños de autos, de puentes, de corazones artificiales y prácticamente cualquier cosa de la tecnología moderna se ocupa en las leyes de Newton. La idea de que haya una atracción entre cualesquiera dos cuerpos, sí, en particular entre el Sol y los planetas, pero en general entre cualesquiera dos cuerpos, es esencialmente el punto donde inicia la astronomía y donde se separa de todo este misticismo de la astrología. Pero esta idea de la atracción en el universo, de la gravedad en el universo, también es un fenómeno que es relevante en la Tierra. De hecho, Newton fue capaz de explicar la existencia de las mareas, ¿sí?, como un resultado de la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra. Y nada de las leyes de Kepler parecía indicar eso. En ese sentido podemos decir que las leyes de Newton han sido como completamente aceptadas y son súper conocidas, y las de Kepler pues tienen como menos valor tanto teórico o práctico, pero su verdadero valor fue en términos de su fertilidad como uno de los escalones grandes que nos ayudan a llegar como humanidad a las leyes de Newton.